¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo saludarles una vez más. Qué privilegio es para mí poder estar en conexión con ustedes a través de estos medios para seguir estudiando lo que el Señor quiere decirle a su iglesia en este día a través del capítulo correspondiente en el programa Reavivados por su palabra. Bienvenidos. Dios les otorgue un día muy especial, un día de bendición, un día de victoria, y por la gracia divina cada uno de nosotros encuentre entonces el gozo que significa estudiar la palabra de Dios y recibir las bendiciones y las instrucciones que el Señor tiene a través de este medio. Antes de introducirnos al capítulo de hoy, te quiero recordar que si estás viendo este video, suscríbete al canal, dale me gusta y sobre todo comparte para que otros también puedan recibir el mensaje del Evangelio. Otros también se interesen en estudiar la palabra a través del programa Reavivados por su palabra, y en consecuencia la palabra de Dios se esparza en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, para que por su misericordia muchos sean alcanzados para la salvación. Hoy estamos llegando al capítulo número 8 del libro de los Hechos, y este es un capítulo interesante porque es un capítulo histórico, es un capítulo de cumplimiento profético, como lo vamos a ver más adelante. Así que preparémonos para juntos mirar lo que Dios nos tiene que decir a través de este capítulo. Se introduce el mismo diciendo que Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte era que consentía Saulo? Recuerden que en el capítulo 7 vamos a encontrar el apedreamiento de Esteban, y según nos dice el relato bíblico, fue a los pies de Saulo de Tarso que fue colocada la ropa de aquellos ejecutores y la ropa de Esteban. Así que Saulo era un joven que tenía cierta autoridad dentro del Sanedrín por su capacidad, por su estrategia para perseguir. Así que por eso Lucas toma tiempo para referirse a él, para mencionarle por la importancia que tendrá después el apóstol Pablo para el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que ese día en que se ejecutó el diácono Esteban, ese día se desató una persecución en la iglesia, una gran persecución a la misma, y todos los cristianos eran esparcidos a todas las tierras de Judea y de Samaria. Hay dos cosas interesantes en este versículo. Una está escrita, la otra la voy a desarrollar posteriormente. Dice este versículo que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los problemas vienen, las dificultades vienen, los líderes deben quedar para enfrentar, los líderes deben quedar para proseguir la obra, para enderezar la obra. Hay muchos que son líderes, dicen ellos, y están diciendo que hay que irse al campo, que hay que correr. Yo no estoy en contra del mensaje del campo, creo que tiene su tiempo y su oportunidad, pero lo cierto es que el versículo 1 del capítulo 8 me recuerda que los líderes se mantienen en su posición, porque todos fueron esparcidos, dice la escritura, salvo los apóstoles. Sigue diciendo que Saulo asolaba la iglesia, usaba su poder para perseguir, era el instigador mayor, tenía un celo profundo por la obra supuesta de Dios, y eso lo llevaba a ser un perseguidor. Por esa razón es que Dios va a llamar a Saulo de Tarso, como lo vamos a ver un poco más adelante en capítulos posteriores. Y dice la palabra de Dios que a donde eran esparcidos, entonces ellos llegaban predicando. Y aquí está la segunda cosa
que quiero enfatizar del verso número 1 y por qué les dije que este es un capítulo histórico profético. Porque la muerte de Esteban va a marcar el fin de las 70 semanas que fueron apartadas, cortadas para el pueblo de Israel. La profecía que encontramos allí en Daniel 9 del versículo 24 en adelante. Así que con Esteban se marca el fin de las 70 semanas, es decir, se cierra el tiempo de gracia de Israel como nación escogida y se abre entonces el evangelio a los gentiles. Y miren qué interesante, porque Dios va a utilizar este aberrante hecho para que sea más bien una bendición para la iglesia. El evangelio empezó a predicarse a los gentiles. Felipe menciona el capítulo 8 que fue llevado a Samaria y allí estaba haciendo un trabajo extraordinario, predicándole a multitudes. La palabra de Dios dice que la gente escuchaban unánimes, viendo lo que decía y lo que hacía. Entre aquellos que oyeron a Felipe y se convirtieron, se bautizaron, estaba Simón el Mago. ¿Quién era Simón el Mago? Simón el Mago era alguien que allí en Samaria se hacía pasar por alguien importante. La gente le seguía, le escuchaba y veía los actos de magia que supuestamente él hacía. Y cuando él oyó a Felipe predicar, entonces dice la palabra de Dios que aceptó ese mensaje y también fue bautizado. Más adelante vamos a darnos cuenta que no estaba convertido por completo y tuvo que ser reprendido de parte de Dios para que encaminara sus pasos. Ojalá así lo haya hecho. Y vamos a mirar entonces que no necesariamente aquellos que se bautizan están convertidos, pero nosotros no podemos negar el bautismo así como no lo negó Felipe. Cuando en Jerusalén se enteran lo que está pasando en Samaria, las grandes cosas que están ocurriendo con la predicación de Felipe, la iglesia de Jerusalén decide enviar a Pedro y a Juan. Y dice la palabra de Dios que llegaron allí, imponían las manos para que la gente fuera bautizada también con el poder del Espíritu Santo. Y cuando Simón ve aquello que está ocurriendo, que imponen las manos y son bautizados por el Espíritu Santo, dice la Biblia que les ofreció dinero a los apóstoles. Denme a mí también ese poder para yo colocar las manos y en consecuencia al que yo quiera también le doy el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro le reprende duramente y lo condena, vamos a decir así, vamos a usar esa palabra para entender el mensaje. Y Simón entonces pide oración, se arrepiente y solicita oración para que no se cumpla lo que Pedro acaba de decir que le va a ocurrir. Miren qué interesante. Ananías y Zafira, que ya lo vimos en el capítulo 5, murieron de una. Simón el Mago fue atendida a la súplica de oración por él y de arrepentimiento. ¿Por qué razón? Siempre he creído que cuando yo peco teniendo conocimiento, el pecado es aún más terrible. El pecado es de mayor magnitud que cuando peco en mi ignorancia. Aunque Simón había escuchado hablar a Felipe, aunque Simón había escuchado del evangelio y se había bautizado, realmente era más nuevo, más novato en esto que Ananías y Zafira, que habían crecido en Jerusalén, que habían crecido en medio de una nación que entendía y sabía quién era Dios. Este capítulo va a cerrar con la historia de Felipe y el etíope. A mí me impresiona siempre esta historia, ¿sabes? Y veo
cómo actúa Dios. Y muchas veces el accionar de Dios no es lógico, por lo menos al concepto lógico del ser humano. Él estaba en Samaria predicando y dicen que multitudes venían a escucharle, multitudes venían para oírle, eran bautizados. Así que evangelísticamente hablando, humanamente hablando, Felipe estaba obteniendo un éxito extraordinario. Pero en medio de ese éxito, el Señor lo saca, lo retira y lo lleva a predicar en el desierto a una sola persona. Dos cosas resalto de acá, dos cosas aprendo para mí, dos cosas particularmente recibo para mí y me agrada. La primera, la importancia que Dios le da a un alma. Eres importante para Dios. Yo soy importante para Dios. No somos un número. No somos simplemente una masa deforme de personas. No, individualmente el Señor te ama, te preocupa por ti. Tiene el deseo de tu salvación. Y puede mover a un apóstol solamente para alcanzarte con ese plan maravilloso si tú abres el corazón. Lo segundo, la importancia del evangelismo personal. Cuando podemos estudiar de tú a tú, qué bendición poderle hacer. Dice la escritura que Felipe venía leyendo Isaías 50, lo que hoy conocemos como Isaías 53. Felipe le hace una pregunta y aquí hay lecciones especiales para conducirnos en la experiencia de dar estudios bíblicos, cómo acercarnos a la gente, cómo romper barreras. Dice que Felipe le pregunta al etíope, ¿tú entiendes lo que lees? Y entonces él le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y él sube al carro y el etíope le pregunta, mira, ¿de quién está hablando aquel profeta? ¿De él mismo o de otro? Y a partir de esa escritura, dice la Biblia, a partir de ese relato, la Biblia cuenta allí Hechos 8, Felipe le dio un estudio bíblico al etíope y lo condujo a la salvación. Tanto así que cuando pasaron cerca de un río pequeño, el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees en el Señor Jesucristo, nada te impide. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Claro que sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces nada impide que sea bautizado. Y dice la palabra de Dios que aquel día aquel etíope fue bautizado. Y cuando salió del agua, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe de aquel lugar. Dejó al etíope solo, que dice que siguió contento su camino. Gloria al Señor por la obra de la salvación que Dios hace en los corazones humanos. Gloria al Señor por la obra de la salvación que Dios ejecuta en nosotros. Bendita sea la obra del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hoy podemos nosotros pedirle al Señor que nos utilice como a Felipe, que nos ayude a llegar a aquellos que están ansiosos de recibir la palabra, que están ansiosos de entender la Biblia. Podemos orar diciéndole al Señor, Señor, danos esa oportunidad, permítenos saber dónde están, condúcenos con tu espíritu como lo hiciste con Felipe. ¿Les parece una bonita decisión? Vamos a inclinar el rostro entonces para orar en este momento. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por el capítulo número 8 del libro de los Hechos. Gracias, Señor, por el ministerio precioso del Espíritu Santo. Gracias porque conduces a tus hombres, Señor, para que por la gracia divina hagan tu voluntad. Padre, hoy queremos vivir esa experiencia. Hay gente que clama, queriendo entender tu palabra, queriendo entender lo que tu Biblia dice. Por favor, llévanos a ellos, condúcenos a ellos, para que por tu gracia seamos los instrumentos de salvación de sus vidas y de muchos más. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Lindo día para cada uno de ustedes.